Yo le hacía creer a mi mamá que estudiaba, que iba a la escuela, pero pues me la pinteaba, no iba. O sea, dentro de todo esto, yo era funcional. O sea, yo no me drogaba todos los días, pero era cada fin de semana, cada fin de semana. El querer acompañarlo a todo, a él, me hizo todavía investigar cómo usar algunas drogas que él usaba. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Arte de la Restauración. Ahora nos acompaña mi súper amiga Carla. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, gracias. Hoy tenemos un tema súper interesante que tiene que ver con adicciones. Aquí a mi amiga, así como la ven de hermosa y bella, ella pues vivió bastantes años ahora sí que prisionera de las adicciones. Ahora, obviamente, tiene una vida restaurada, esposos, hijos, sirve a Dios, ayuda a mujeres. Pero antes de llegar a esa parte, vamos a regresar en el tiempo y vamos a platicar con ella, vea ahora sí que su caminar. Y antes de eso, pues tenemos que saber bien cómo es que terminaste en adicciones. O sea, porque empieza uno, pues, queriendo, pues divertirse, ¿no? Desde que uno está en la prepa, empiezas, ¿verdad? Que pruebas el cigarrito, que pruebas la cervecita. Y sí, definitivamente hay personas que la libran esa etapa, pero hay personas que se quedan encapsulados en algún vicio. Entonces, ¿cómo te introduciste? Porque obviamente ahora digo que conozco un poco más a tu familia, que conocí a tu mamá, que vi dónde vivías. Digo, pues, o sea, ¿cómo estuvo que quedaste, o sea, que te fuiste pues tan profundo, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos cómo empezó esto. Pues sí, precisamente empezó así, probando el cigarrito. En la prepa, No, muy chica. en Yo la tenía secundaria. 12 años. Ok. En la primaria, o sea, Sí, estaba súper cierto. chica. Sí, cierto. Uno cuando es preadolescente anda queriendo probar. Sí, Sí, ¿no? Y es sí. que, o sea, en mi casa, pues, se manejaba este ambiente, ¿no? De parties. Entonces, en mi casa había fiestas, había reuniones y, pues, había, tú sabes, Y eso el era la alcohol. diversión, No, pues, había claro. alcohol, o sea, había cigarro y me imagino que hasta drogas, pero lo que yo alcanzaba a percibir, pues, era eso, ¿no? Entonces, yo sabía que si yo iba a la cocina, o sea, podía encontrar una botella de alcohol, una Ramona, por ejemplo, ¿no? Yo podía encontrarla y llevármela a mi recámara, ¿no? Y eso era así lo empecé a hacer. Ok. Empe Obviamente porque a uno le venden que eso es la diversión, que eso es la fiesta. Cuando uno está niño, pues la fiesta pues es la piñata y luego ves a los grandes que sus diversiones son esas. Así Entonces es. dices, pues ok. Entonces empezaste tomando en tu casa, Sí, a escondidas, escondidas, pijamadas, con tus con mis amigas, ahí sacar la amigas, sacaba la botella. Ok, botella y ahí nos divertíamos. Y ok. así empecé y una cosa me fue llevando a la otra. ¿La primera vez que te ofrecieron droga? La primera vez que me ofrecieron droga, es una buena pregunta. No lo recuerdo, fíjate. Ok, No lo recuerdo, quizás lo tengo por ahí escondido, pero no lo recuerdo. ok. En una Eh, fiesta, digo, a lo mejor cuando empezaste a hacer drogas en la prepa, ¿cuándo empezaste a hacer drogas? no, en la En la secundaria. secundaria Sí, también, o no, sea, todo fue no, fue muy así. chica, O fue sea, muy todo fue chica. muy rápido, o sea, fue el Fíjate cigarro, fue que el licor. ahorita que estás preguntando, se me viene a la mente, ¿no? El por qué empecé a usar. Ah, Y fue por aquella que me vendieron, ¿no? Vas a adelgazar. ok, Con esto vas a adelgazar un poco. wow, ok, Entonces empecé probando la cocaína, ok. ¿sí? Porque era lo que me iba a quitar. Que te iba a ayudar a bajar de Ajá, peso, ok, ajá. todo empezó por tu cuerpo, Así es. ok, Por aceptarme a mí misma, porque yo me creía gorda. Ahora veo fotos y digo, ni el caso, no estaba gorda, pero en su momento, la adolescencia, todos estos conflictos que tienes como adolescente, ¿no? sí, sí, de tu Este, cuerpo, sí, sí, todo. las inseguridades, el encajar, todo esto me llevó a consumir. Terminaste la secundaria, No, no la terminé. ok. No la Entonces, terminé. ahí mismo, y eran No, compañeras de la escuela, de la de colonia, la escuela, ok, de la escuela. ok, entonces no terminaste la secundaria, entonces quiere decir que a los 15 años ya estabas no estudiando, estabas drogándote, vivías en tu casa todavía, Vivía en sí. mi casa. O sea, yo le hacía creer a mi mamá que estudiaba, que iba a la escuela, pero pues me la pinteaba, no iba. Ella iba y me escribía, pero yo, o sea, no asistía, pues. Ok, No asistía y llamadas a mi mamá a la escuela, o sea, a la casa, qué está pasando con Carla, y yo pues
brillaba por mi ausencia. Ok, en toda esa pinteada y todo, ¿cuál fue el siguiente bajón que tuviste? O sea, de ahí, de la coca, la adelgazada, la pinteada, la divertida, ¿cuándo fue que ya se empezó a poner más feo? No, pues empecé a tirar party. Ok. O sea, empecé a irme a las discotecas, ya Con cambiaba de identificación amistades. falsa, con Sí, identificación claro, falsa, claro, obviamente. claro, sí. Entonces ya iba con otro tipo de amistades. Más grandes, gente más grandes que grande. yo. Siempre me junté con personas más grandes que yo. Ok. Ujú. Y luego ahí empezaste a consumir otro tipo de drogas. Sí. Ok. De todo. Ok. De todo. O sea, consumía desde píldoras, cocaína, marihuana, tachas, todo lo que fuera, o sea, droga, todo lo que alterara mi sistema, todo. ¿No te daba miedo de que se me atrofiara el cerebro? No. Nada. Ok. No pensaba en eso, simplemente era bajar y subir y bajar. O sea, Ok. era siempre mantenerme así, ¿no? Ok. Y luego tu mamá te seguía recibiendo, llegabas, imagino que con todos los Sí. sentidos bien mal. Llegaba Oh, en la madrugada y donde estabas eran pleitos, o sea, siempre fue un pleito. Pero pues yo siempre llegaba y me metía a mi cuarto. O sea, Ok. ya no despertaba hasta no sé qué horas de la tarde, ¿no? Y órale, arréglate, cámbiate y vámonos de nuevo. Después te casas o te vas a unión libre, ¿qué edad tenías? Bueno, el primer matrimonio que tuve, me casé a los 18 años. Wow. Y me casé con un chavo, pues, igual que yo. O sea, Andaban en lo mismo. narcotráfico, drogas y demás, ¿no? Entonces, yo me caso por esta cuestión de ya irme de mi casa, o sea, ya salirme de ahí para Sí, que pues nadie me tu esté mamá me diciendo imagino nada. que sí. Sí, no, Sí, no. sí. Entonces, ya lo que quería Oye, era casarme. justificadamente, ¿no? Claro. Entonces, pues me caso con él a los 18 años, o sea, pero pues desde la boda fue todo un party, o sea, me casé un año nuevo, o sea, nos fuimos un mes de luna de miel. Un mes. Sí, pues era puro party. Ok. Oye, Invitamos amigos a la luna de miel, o sea, sí sabes, o sea, era puro party, o sí. sea. Oye, ¿tu mamá fue a la boda? ¿Tu Claro, no, papá? ella es súper orgullosa. Sí. Mi papá, pues mi papá no tiene No, vela, no, no él no, estaba, nada no que ver. tenía vela en el Pero entierro. toda la familia, pues obviamente, mira, es que la familia lo que querían era verme contenta, era verme feliz, era verme bien. Entonces, Claro. si eso era algo que me iba a mantener bien, pues adelante, ¿no? Entonces ellos apoyaron la boda, todo. O sea, fueron padrinos, madrinas, todo ahí, todo. Fue Se una va a casar boda, Carla. fue una boda, o sea, por lo alto, Guau. por lo alto. Ok. Fue Y boda con todo y todo. entonces te vas un mes de luna de miel, regresas de la luna de miel y ¿qué pasa? Me voy a Estados Unidos a vivir porque él era Ok. ciudadano americano. Ok. Me voy, me migra, pues ya me voy para allá, empiezo a estudiar. O sea, dentro de todo esto, yo era funcional. Ok. Sí, yo era funcional. O sea, yo no me drogaba todos los días, pero era cada fin de semana, cada fin de semana. Entonces esto iba de... Cada Obviamente vez iba poco a poco. iba subiendo de tono, ¿no? Pero ya con el esposo, él también pues era adicto. Pero ya era, para él era más que yo todavía. Ok. Entonces ya era algo insoportable para mí. O sea, yo ya había probado esa libertad, ¿no? Por decir, de ser independiente, de trabajar, de estudiar. O sea, ya estaba estudiando de nuevo. Ok. ¿Sí sabes? Entonces sí quería y sí podía hacerlo, pero pues la adicción no me lo permitió. Y el marido adicto menos. Menos. ¿Y luego qué pasó? 2 años duré con él, Ok. me divorcio. Ok. Y me vengo a Tijuana con todas mis chivas, a casa de mi mamá, Ok. porque pues era lo único que tenía. Entonces ahí tenías unos 20 años, 21 años. Sí. Ok. ¿Y Sí. luego qué sigue? Y ahí fue horrible porque ahí encontré al papá de mi hija. Ok. En Conociste a ese otro. party, o sea, porque pues divorciada, ¿no? Y tú sabes que las divorciadas eran como, para mi mamá era como desterrada, era como lo peor que había pasado en la vida, una hija divorciada. Y pues yo dije a darle vuelo a la hilacha, ¿no? Otra vez. Otra Liberada. vez, pero bien, ajá, liberada. Y pues me fui. Y conociste al papá de tu hija. Conocí al papá de mi hija. ¿Te y casaste con él? No al principio, fue después, casi obligado. Ok, te fuiste a vivir con él primero. O sea, era igual, en casa de mi mamá, pero me iba con él, días, regresaba, semanas, luego ya me fui a vivir con él. Oye, ¿tu mamá no te puso un candado allá afuera para que no te... No, pues ahora peor, porque ya era mayor de edad, por así decirlo. Ya, Ajá. o sea, ya no era esa niña chiquita, o sea, ya era la divorciada. Por O así sea, decirlo, ya sí, tenía sí, experiencia. Sí, ya podías no llegar a dormir. Sí, Ok. sí. Pero no, o sea, con él probé drogas que nunca imaginé. Ok, todavía,
ahí le subiste otra raya ok. Más todavía. Entonces, ¿en ese inter sales embarazada? ¿Drogándote y todo? Drogándome, salgo embarazada. Tu hija, gracias a Dios, sale muy bien porque no la me conozco. doy cuenta que estaba embarazada hasta el cuarto mes. Okay. Entonces, yo sigo usando hasta que me doy cuenta que estoy embarazada y digo, no. En ningún momento pensé en aborto, porque pues yo había abortado en otras ocasiones. En ningún momento pensé en abortar. Fue algo, dije, hasta aquí. Hasta aquí llegó, no más, y no usé. Okay. Simplemente dejé de usar. Ok. Entonces, embarazo súper bien. Obviamente hubo golpes, hubo mucho golpe de parte del papá de mi hija, pero pues estaba embarazada y yo quería salir adelante, yo quería esa hija. Querías tener a tu hija. Quería tener a mi hija, ajá. Ok, ¿Y aguantas con él todo el embarazo? Sí. Okay. Igual, en mi casa mi mamá me regresaba con él, siempre era esta codependencia. Sí, no, de esos te pegan, te vas, van y te lloran, te piden perdón, te dan un regalo y no va a volver a suceder y ahí vas de regreso. Ok, entonces así estabas. Así estuve todo el embarazo. Ok, nace tu niña y ¿qué pasó? ¿Te liberas otra vez y vuelves otra vez a la living la vida loca? Sí, o sea, unos meses, pues amamantándola y demás, pero el marido era así como que, pues ya vámonos de party, o sea, ya. Entonces ya la dejo, ¿no? Con la suegra, ¿no? Cuidándola y pues me empiezo a ir con él, como a acompañarlo, ¿no? Porque pues tenemos que trabajar también. Tenemos que chambear ahí para poder sacar. Pero sí, o sea, y otra vez vuelvo a las andadas. Ok, vuelves otra vez a las drogas. Ok, y luego, ¿cuál fue tu punto más bajo en todo que vuelves a las drogas, estabas con él, estaba tu niña, y de ahí, ¿cuál fue así? Porque yo sé que ya nos estamos acercando a tu fondo, ¿no? Al que tuviste tu punto más bajo. ¿Cuál fue tu punto más bajo? Pues todavía pasaron unos años con él. El querer acompañarlo a todo, a él, me hizo todavía investigar cómo usar algunas drogas que él usaba para poder estar con él y poder que él me tomara en cuenta, ¿no? Ok. Ajá. Es como la típica persona que era como tu prueba de amor, pues. Es horrible. Como tu prueba de amor, sí te amo. O sea, esta es mi prueba de amor, ok. No, horrible. Ya después o sea, ya duraba semanas sin dormir, o sea, mal plan. Y esto me fue llevando cada vez más, pero aquí es donde entra el conflicto con él. O sea, una infidelidad fue lo que a mí me mató. O sea, una infidelidad parte de él, dije, hasta aquí llegamos y ya me empiezo yo a separar completamente de él. O sea, yo ya quería salir de esto. Yo ya empiezo a querer salir, a querer dejar de usar para salir adelante. Yo sola, con mi hija. Pero era una decisión que yo ya había tomado. Porque ya no quería estar con él. Ya no lo amaba. Y esa codependencia se había roto. ¿Y podías? O sea... Sí podía, pero él era muy insistente. Y luego aparte, pues, narcotraficante. Entonces, él manejaba armas. Él me amedrentaba, iba a mi casa, me sacaba de la casa, o sea, amenazaba a mi familia. Entonces, era horrible esta parte de mi vida. Forzada volvías con él. Exacto, pero fue horrible, hasta que él cae en la cárcel. Gracias a Dios. Él cae en la cárcel y yo empiezo a recuperarme. Entonces es cuando yo empiezo a trabajar sola y empiezo a cruzar droga. Ok. Para salir adelante. Sí. Porque seguí estudiando, yo volví a la escuela, o sea, yo quería regresar a la escuela. Y regresé a la escuela, pero en el Inter yo llevaba a mi hija a la escuela al otro lado. Ok. ¿Me entiendes? Porque, o sea, mi vida era allá. Oye, ¿y con tu hija en el carro cruzabas droga? Sí, las últimas veces sí. Era como el paro, ¿sí sabes? El paro perfecto. Claro. Porque yo decía, bueno, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Qué le va a pasar a ella? No, pues a ella la van a agarrar y se la van a llevar. Le van a hablar a un familiar, al más cercano, y eso es lo que va a pasar. Okay. Entonces me aventé. Dije, bueno, entonces va a estar segura, nada más se la llevan a su abuela o a la otra abuela, entonces, y yo ya me voy a la cárcel, ¿no? Que fue lo que pasó. Sí, sencillo en tu mente, ¿no? Sí, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, o sea, no pasa nada, pero el trauma de la pobre niña, ¿no? Pues por eso te digo, en tu mente, pensar así no pasa nada. Entonces, te agarran, ¿qué pasa? Y estoy 3 meses en la cárcel. Ok. 3 meses.
salgo. O sea, tu niña pasó el trauma de que la Sí. detuvieron en la cárcel, le hablaron Todo el familiar. trauma, la hablaron a la abuela, tal como me habían dicho que iba a pasar. Y ya se la llevaron, ¿no? Se la llevaron ella. Y Estuviste 3 meses en la 3 cárcel. meses en la cárcel, en las colinas. Te deportan. Me deportan. Y fue justo cuando pasó lo de las Torres Gemelas. Y yo estaba adentro. Ok. Y pasó esta situación, ¿no? De que lockdown, todo el mundo, nadie podía salir, pensábamos que era una guerra. Fue terrible esa parte. Salgo, Melissa, y igual, A consumir. a consumir. Sí, Ya deportada, ya sin ninguna esperanza de vida, por así decirlo, ¿qué voy a hacer aquí? En México, ganar pesos, o sea, nada que ver. Y una amiga me dice, ¿sabes qué? Tenemos un salón de belleza, ¿qué onda? Métete a estudiar para hacer uñas acrílicas. Y dije, agarrar a la gente las manos, los pies, o sea, para mí esa era guácala, ¿no? Sí. Y o sea, pero fue una oportunidad de vida realmente, Ujú. porque fue un oficio, o sea, aprendí a trabajar. O sea, que estabas funcional otra vez drogándote y trabajando. Y Ok. trabajando. Ok. Y en eso, después, ¿qué pasa? Pasa lo peor porque yo empiezo a consumir este cristal, ya lo fumaba, ya era súper adictivo, era Ujú. lo peor que había consumido hasta ese momento ya. Entonces ya mi vida fue cada vez peor. Ahí sí, De pique. yo no paré de consumir en 2 años, Melissa. Ok. Fue una situación muy difícil, porque aparte yo trabajaba, ganaba muy bien, entonces yo ya trabajaba para pagarme mi consumo de drogas. Ujú. Entonces yo, en un salón de belleza, imagínate, Y tu horas hija y horas. ahí. Y mi hija, entre la abuela, entre la otra abuela, entre la tía, o sea, ella la cuidábamos entre todos, ¿no? Ok. Siempre. Y luego llevas 2 años sin consumir y ¿qué pasa? 2 años consumiendo sin Perdón, parar. 2 años consumiendo sin Sin parar. sin parar. Y ahí es donde mi familia empieza ya a verme, o sea, ya estás muy mal. Pero en el Inter, mi hija cae en una enfermedad. Ujú. Se llama Kawasaki disease. Cosa que no sabíamos, era súper rara la enfermedad. Ella, pues la mando, porque ella es ciudadana americana, ella nació en San Diego. Entonces ya aquí no encontrábamos qué era lo que tenía. O sea, yo así drogada como andaba, funcional, entre comillas, la llevaba al doctor, la llevaba y nunca supieron qué era lo que tenía. Entonces le dije a su abuela paterna, ¿sabes qué? Llévatela a ver qué es lo que está pasando con ella. La cruzó, la llevó al hospital y ella llegó sin sus riñones no le funcionaban. Wow. Ella ya llegó y le dijeron a la señora, si usted no lo hubiera traído, esa niña se hubiera muerto. Inmediatamente la trasladan a Children's Hospital, la niña muy mal, la tenían en camas de hielo porque tan inflamado por sus riñones, inflamada, no podían sacarle sangre. Y así hasta que pudieron estabilizarla y saber qué era lo que tenía, y era este virus del Kawasaki. Ujú. Pero en el Inter, o sea, toda la familia con ella y yo sola En Tijuana. vuelvo a drogarme. O sea, Ujú. ya era para mí, pues, apaciguar el dolor, ¿no? Ujú. El dolor, pero cuando a mí me llamaban los médicos, necesitamos autorización para transfusiones de sangre, le vamos a hacer esto, le vamos a hacer otro, yo no podía sentir ni dolor, ni alegría, no sentía nada. Ujú. Y ahí fue donde yo puedo decidir clamar a Dios. Y le dije, Señor, si tú existes, me la vas a traer y va a entrar por esa puerta caminando. Te juro que yo dejo todo, pero tú tráemela. Yo no conocía a ningún Dios, Melissa. Yo no conocía a este Dios que hoy conozco, ¿no? No sabía de lo que era capaz este Dios, pero yo fui a Él y clamé. Sin saber qué iba a obtener, yo le dije, si tú existes, ahora, aquí estoy. Porque ocupabas un milagro, ¿no? Tu hija ocupaba un milagro No, y también. es que yo ya no sentía nada. Ujú. O sea, que dije, ¿cómo es posible que mi hija se esté muriendo Y no sienta y nada. no sienta nada? Reaccioné aún drogada, fíjate. Reaccioné y recuerdo que me hinqué en la cama de ella, ahí en el suelo. Dije, a ver, vamos a hablar tú y yo. Y así fue. Fue un clamor a Dios. Clamé a Él. Y entonces, ¿qué pasó?
Pues en una semana Desiree se recuperó. Se recuperó, Milagrosamente. no lo entienden, ni los médicos lo entienden. Ella entró por esa puerta, entró por esa puerta y, y para mí fue un impacto verla. Estaba un amigo mío ahí y me dice, ahora sí ya, vas a tener que dejar todo. Hará la cajetilla de cigarros y la tira a la basura. Se acabó. Se acabó, pero Dios sabía que no podía sola. O sea, Dios nos conoce también, ¿no? O sea, que solos no vamos a poder. Para esto mis hermanos ya habían hecho el plan de internarme en un centro de rehabilitación. Y ahí fue donde pues, me internaron. Me fui 3 meses, era el anexo en ese entonces. Sí. A ver, nomás voy a hacer un paréntesis ahí, ¿no? Digo, tuve la oportunidad el otro día de platicar con tu hermana y escuchar la otra parte que había detrás, ¿no? O sea, tú habías hecho un compromiso con Dios, pero ellos, sin saber tu compromiso que tú habías hecho, ellos a tus espaldas, nosotros estamos en Baja California. En Baja California es el único estado de la República que puedes tú internar a una persona en un centro de rehabilitación fuera de su voluntad, aunque sea un adulto, ¿ok? Entonces, ellos detrás de tus espaldas planearon que el día que tu hija regresara, ellos se iban a internar, pues, anexada. Yo no sabía lo que quería decir eso, pero cuando llevan a una persona anexada, quiere decir que la llevan, pues, fuera de su voluntad, pues, así como Sí. ve uno en las películas, ¿no? Que los amarran y los, bueno, Pues ahorita sí. nos cuentas cómo te llevaron a ti, ¿no? Pero por eso dice, o sea, era Dios mismo teniendo misericordia y sabía que tú no ibas a poder sola. Entonces, entró tu hija, te dieron chance a tus hermanos que la saludaras, que la abrazaras, y luego... Y luego, pues llegaron unos changos por mí, o sea, literal, así unos grandototes o sea, ellos quisieron agarrarme. ¿Estabas drogada ahí? No, no estaba drogada. No estabas drogada. No, no estaba okay. drogada. No estaba drogada. Y quisieron agarrarte los changos. Quisieron agarrarme y yo así como, no me toquen, yo me subo. O sea, yo ya sabía que tenía que irme. O sea, en el momento en que mi hermano me habla a la puerta, me dice, y llorando porque es un chillón mi hermano, Carla, ven por favor. Y yo, ¿por qué no entra? ¿Qué es el problema? Todo el mundo, te habla tu hermano, pues sí, pero que venga, ¿no? Y ya cuando lo veo en la puerta, así con la cara llorando, dije, ¿qué está pasando? Y ya llegan estos changos, ¿no? Por mí. Te sacaron para que no viera a tu hija, obviamente. Claro. No, cuando tu hermana me platicó la parte de esa, o sea, tu hermana estaba llorando, No, o sea, fue muy doloroso para tus hermanos hacer eso, pero era Dios tomando el control. Era Dios tomando el control y era necesario. O sea, y es que, ¿sabes qué? Cuando estás así tan adicto, tú crees poder solo. Oye, o sea, ¿esa fue la primera vez que tú ibas a un centro de rehabilitación? Sí. ¿Y fue la primera y la única vez? Sí. Entonces, te vas internada. ¿Cuánto tiempo estuviste? 3 meses. 3 meses. 3 meses. Wow. Para muchísima gente, muchas veces pueden creer 3 meses, pues no es nada, ¿no? Es que en esa época era lo que había. Era un solo centro de rehabilitación de mujeres, no había más. Ok. Y esta chica que me había invitado a lo de las uñas había estado anexada ahí también. Era mi amiga. Ok. Éramos amigas de la adicción. Ok. Entonces la contactan, ahora lo sé, ¿no? Contactan a mi amiga, ¿dónde estuviste? Y pues ahí, ese era el único lugar que había. O sea, estuviste 3 meses, sales, continúas en grupos, ¿verdad? De apoyo. O sea, ¿cómo? Sí, pues estando dentro del centro de rehabilitación, Ajá. ellos ya cuando tienes cierto tiempo o que ellos pueden ver que estás comprometida en estar limpia, te sacan a estos grupos de narcóticos anónimos y te introducen, ¿no? Ujú. A que saliendo de aquí, esto es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Entonces, pues yo salí y mandatoriamente, o sea, ahí iba. No había otra. 2 años estuve yendo a mis juntas de narcóticos anónimos. Y en medio de todo esto, ¿cuándo te conectas con Dios? ¿Cómo te conectas con Dios? Bueno, cuando mi hija estaba sola, que no estaba yo con ella, que yo estaba en centro de rehabilitación, a ella, mi cuñada, la lleva a un grupo en casa. Okay. Creo que es de La Arena, en un curso de Rick Warren, Una vida con propósito. Entonces, a los niños se los llevaban a una recámara y les daban una clasecita. Okay. Entonces, mi hija iba a esta clasecita. Entonces ella empezó a conectar con Dios, ella acepta a Dios en su corazón y ella empieza a orar por mí. Wow. Entonces, cuando yo estaba en mis juntas de narcóticos anónimos, pues llega el día en que ella me invita
Y me dice, mamá, o sea, necesito que vayas. Todos los papás de mis amigos van. Ay, Entonces, cosita. ¿Cuántos años tenía? Tenía 7 años. Ay, chiquita. Ok. Estaba chiquita. Y pues ahí vamos. Ahí vamos, yo ya sabía lo que iba, obviamente. Decía yo, uy, con ¿Había estos resistencia? cristianos. Es lo que te iba a preguntar. Ay, voy con estos cristianos. ¿Había sé a lo que resistencia? voy. Claro que había resistencia. Pero yo lo hacía porque aparte yo conocí en Narcóticos Anónimos a mi novio, a mi esposo, el que ahora es mi esposo. Ok. Yo ahí lo conocí, entonces era como quedar bien con él porque la niña nos estaba invitando. Entonces tenía que quedar bien con el novio, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo no negarle de la toda. hija, ¿verdad? Que nos está pidiendo a los dos? O sea, digo, la niña a lo mejor no sabía lo que estaba haciendo, pero ahí me sentí. Bien comprometida, así, obligada a ir. Entonces llego a este lugar, esta casa, donde me invitan a aceptar a Jesús en mi corazón. Entonces yo digo, bueno, pues, ¿qué otra me queda? Aquí estoy. Ni modo que diga que no. Y acepto a Dios en mi corazón. Hago esa oración de fe. Ahí. Nunca me imaginé a dónde me iba a llevar esa declaración de fe. Wow. Ajá. ¿A dónde te llevó esa declaración de fe? Ay, al punto que estoy ahora. Nunca me imaginé poder estar compartiendo mi testimonio. Amiga, estuviste 3 meses internada, ¿ok? Y en esos 3 meses, al mes que llevas ahí, caes, te llevan, te envuelven, no sé, pero terminaste en una relación lésbica. A ver, ¿eso era nuevo? ¿Ya habías tenido una experiencia lésbica antes? ¿Estabas en tu niñez? ¿Fuiste confundida alguna vez? ¿Cómo es que terminas en una relación lésbica? Sí, habías tenido 2 maridos. No, o sea, digo, creo yo estaba vulnerable, ¿no? Estaba al mes de haber estado internada. Mis emociones pues no estaban muy bien, pero estaba esta chica ahí. Estaba internada al igual que yo, entonces, pero ella ya tenía más tiempo. Entonces, ella empezó a convencerme, ahora lo puedo ver así, que era como envolviéndome, y ella me hizo recordar, o sea, tú tuviste una relación antes, te viste de haber tenido y sí, durante mi adicción hicimos ahí un threesome. Un threesome, ajá, fue algo así, pero nada que ver, o sea, no es como que yo seguí con esa relación, fue de una ocasión y se acabó. Fue por la loquera, ¿sí sabes? Pero esta chica sí me hizo recordar esa parte. Me dijo, es que ahí está, claro que sí. ¿Y esto lo hizo, por ejemplo, porque te estaba tirando la onda o nomás porque te preguntó si eras lesbiana y tú le dijiste que no? Y te dijo, nah, no es cierto. Exacto, o sea, pero era su forma pues de convencerme porque sí me estaba tirando la onda. Yo le decía que no, que yo era straight. O sea, que su manera de convencerte era tratándote de conectarte con un evento dentro de las drogas. Uh-huh. Okay. Uh-huh. ¿Y cómo es que sí caes? Pues, dije, pues sí es cierto. Ok. Caíste en el engaño. O sea, es verdad. Y pues ahí vulnerable, ¿verdad? Necesitada de amor, de aceptación, pues caí. Y no me importó. ¿Y ella era como el tipo el hombre o tipo? Ajá, tipo el hombre. O sea, entonces volvemos a lo mismo, un papá, un protector, o sea, ella quería, o sea, ella ofrecía esa como protección de un hombre, Sí. Entonces, seguiste 2 meses ahí, seguías con ella. Seguía con ella, salgo del centro de rehabilitación y sigo con ella. Yo voy a mis juntas de Narcóticos Anónimos de la mano con ella. Ándale, o sea, a mí no me importaba. Yo siempre he sido muy abierta, o sea, soy lo que soy y esto es lo que soy. No tengo por qué esconder nada. ¿Le dijiste a tu familia que tenías novia? No se los dije como tal, simplemente llegó, o sea, ya la llevaba a la casa. Y agarré la mano. Mi mamá así como que, ok, ahora. y pues me tenían que aceptar, ¿no? Es como que no, pues imagínate. Digo, en tu caso que tu familia, pero hay muchísimas familias que... No, pero mi mamá, ella, o sea, con tal de que yo estuviera contenta, feliz, ella lo aceptaba. Okay. ¿Y sí? ¿Y cómo caíste en cuenta que no, pues que no eres lesbiana? Pues porque no. Porque no soy, o sea, verdaderamente, o sea, yo veía hombres y pues me atraían, o sea, no, yo no soy lesbiana, o sea, no. Entonces, y peor, o sea, ya cuando iba a mis juntas de Narcóticos Anónimos y conozco a mi esposo, al que es mi esposo ahora, o sea... La que hazte para allá. Sí, o sea, no. Y luego todavía el hecho de que él me acepta así. Con todo tu pasado. Con todo mi pasado, con todo... Oye, espérame, ¿tu marido
te vio que andabas con ella. Sí, claro. Ok. Yo siempre he comparado el amor de mi esposo al amor de Dios. Sí, O sea, totalmente. es el amor de Dios a través de él. Ujú. Porque Dios así es, te acepta con todo lo que eres, con todo lo que fuiste. Uy, y fue fácil terminar con esa persona porque digo, yo sí he escuchado en ocasiones anteriores de otras personas que han caído en relaciones ya sea homosexuales o lésbicas que tenían muchas dudas, pero siempre hubo una persona homosexual que los estaba convenciendo, así como tú, ¿no? Que si eres, acuérdate. Entonces, y obviamente pues son personas pues que no te van a querer dejar ir. Entonces, ¿fue fácil para ti terminar esa relación? ¿No se puso...? Yo fui tajante, así Ok. como soy. Tajante, la terminé, se acabó y pues obviamente ella me ve con este hombre. Dijo, no, pues ya perdí, ¿no? Ajá. Imagínense, ya perdí. O sea, Pero la cortaste. Sí, la corté y se acabó. Y empezaste a seguir Sí, con tu se acabó, esposo y sí. obviamente pues... Obviamente la dañé, ¿sí sabes cómo? La dañé horrible, la morra se fue a la adicción de nuevo y ya hasta ahí ya no supe más. Claro. Ya después en un episodio, o sea, ya cuando yo era cristiana, ella llegó a un lugar, o sea... Donde tú estabas. Donde yo estaba. Y ella fue con, o sea, ahora sé que fue con la alevosía y la ventaja de ella dañarme. Porque sabía que estabas Porque ahí. sabía que yo estaba ahí. Ajá. Okay. Entonces, fue difícil para mí porque yo ya estaba ya era cristiana 100%. Estaba o sea, sirviendo. yo ya servía a Dios. Entonces ella llega según, entonces yo me separé, dije, no, que ella reciba. Porque y tú ya yo me estabas voy. del otro lado, ¿no? No, sí, o sea, que ella reciba. Yo no quiero ser la piedra de tropiezo para que ella conozca a Dios. ¿Sabes? Okay. Entonces yo me alejé, me fui de ese lugar, que ella reciba, pero obviamente no era la intención de ella. Entonces, pues bueno. Por eso, híjole, qué tan importante es ser claro, honesto con tu pasado, porque digo, tú siempre has sido bien honesta, bien sincera en tu testimonio, pero como si no lo hubiera sido, son cosas que el enemigo usa para traer culpa, condenación, vergüenza a tu vida. Y como tú siempre has sido, o sea, bien transparente y clara, pues sí, cometí ese error, entonces no hay nada oculto. No hay nada oculto que pueda usar para traer un tormento a tu vida, alguna vergüenza o algo. No, gracias. Wow. Entonces, regresando al grupo que ibas, conociste a tu esposo y obviamente tu niña los invitó a los dos Sí. a un grupo en casa para recibir de Dios y ahí aceptó al Señor. Ahí aceptamos al Señor juntos. ¿Cuántos años de casada tienes? Digo, porque yo sí sé, pero la gente no sabe. Te casas, sigues yendo a los grupos, tienes 20 años de casada. Sí. Después tuviste otro hijo con tu esposo. Sí. ¿Cuántos años tienes sirviendo a Dios, ayudando a mujeres, yendo a centros de rehabilitaciones, teniendo grupos de mujeres, discipulando mujeres, dando cursos de mujeres, de sanidad, de libertad, compartiendo en encuentros, yendo a retiros, no nomás aquí, sino en otras ciudades? Sí, bueno, pues el mismo tiempo que tengo con mi esposo, o sea, ahora sí que fueron 20 años justo, porque cuando yo lo conozco a él, empiezo a ir a esta reunión, es donde yo acepto a Jesús en mi corazón, es el tiempo que tengo convertida. Y empezamos a ir juntos a una iglesia. Sabemos que cuando empieza Dios a restaurarnos en el proceso de sanidad, porque me imagino que viviste tu proceso de sanidad con Dios. Sí. Y es ahí donde Dios nos muestra, ¿no? Nos muestra qué pasó, ¿no? O sea, ¿por qué Carla, tomó esas tan malas decisiones en su vida que eran destructivas para ti mismo? O sea, ¿por qué? ¿Qué te mostró Dios? ¿Qué heridas te llevaron ahí? ¿Qué fracturas te llevaron ahí? Dice la Biblia que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Okay. Yo era una niña de buena familia. Soy una niña de buena familia. Siempre lo he sido. He tenido buenas bases. Pero las amistades me corrompieron. Okay. El juntarme con gente equivocada fue lo que me llevó a tomar esas decisiones, malas decisiones. Totalmente de acuerdo. Y creerme las mentiras, que es que tu papá fue alcohólico, entonces tú también eres alcohólica. Ok, tu papá era alcohólico. Sí. Porque también digo, hay algo que nos lleva a juntarnos con malas amistades. Sí, me explico, ¿verdad? Sí. O sea, porque la oportunidad, yo recuerdo cuando yo me salí de mi casa, es como un imán a las malas amistades. Pero sí había cosas en mi interior que me fueron como un imán a esos. Sí, no, en mi caso, fue la falta de mi papá en mi hogar. O sea, la mentira, ¿no? De que tu papá trabaja en otro lugar y no, o sea, había abandono. Ok. ¿Sí sabes? Entonces, mi mamá, una mujer trabajadora,
O sea, pues para sacarnos adelante, porque Claro. el papá no estaba. Entonces, todo este entorno a mí me lleva en la adolescencia, precisamente, ya sabes lo que pasa en la adolescencia, Sí, en el sí. cerebro de los muchachos, pues así me pasó. O sea, Y tomé esas más, malas decisiones. y más porque a lo mejor tu mente te puede entender que tu mamá tiene que trabajar todo el día, tu mente puede entender, no, pues mi papá está trabajando, la mente, pero tu corazón, Estaba o sea, abandonado. Sí. sufre un abandono. Sí. Entonces a veces, híjole, ¿cómo les queremos explicar, no? A los niños. Pero la mente nunca va, o sea, aunque entiendas, el entender no te da sanidad, pues. Y el otro día platicando con mi cuñada me decía, tú fuiste una niña muy amada. Todos te cuidábamos, todos te queríamos. Sí, todos me amaban, todos me querían, pero la que tenía que estar ahí o el que tenía que estar ahí no estuvo. Entonces, por más que haya gente que te rodea, que te ama, los verdaderamente importantes no estaban, que eran mi mamá y mi papá. No Ahora, había tiempo de calidad. después de todo este proceso de fuego, ahora, ¿cómo es esta Carla nueva? ¿Sí me explico? ¿Cómo es esta Carla nueva? Porque la Carla que entró a este proceso de restauración y de sanidad, pues quedó mucho ahí, o también fue pulida, fue depurada, pero ahora hay una Carla que no existía antes. ¿Quién es esa Carla fortalecida, o sea, equipada? Pues es que es Dios en mí, Meli. Okay. No hay otra respuesta porque todo lo hice mal. Uh-huh. Tomé muy malas decisiones, ¿sí sabes? Entonces, cuando Dios entra en mi vida, Dios me restaura porque Él es el que lo hace. O sea, el yo meterme en su palabra es lo que hace que haya un cambio verdadero en mí. Porque yo recuerdo esas primeras ocasiones en que yo iba a la iglesia y que yo me quería comer la Biblia. Yo quería estar orando todo el día, decía, no, yo quería, y nada más tenía Jefté, estaba chiquito. Y, mi primer amor fue así. O sea, tomé a Dios como mi marido. O sea, así. Él era el que hacía todo por mí. Pues. Y se ve, amiga, en tu vida. Gracias. Se ve en lo que haces, en lo que vas a seguir haciendo, en que Dios te va a seguir levantando, va a seguir ayudando a muchas más mujeres. Y qué padre, o sea, ver que no importa qué tan roto, sucio o qué tan malas decisiones uno pueda tomar, Dios siempre, 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 siempre está al rescate. Y no nomás eso, sino que, ¿verdad? Hay una parte que voy a leer que dice, todos hemos sido quebrados, es solo que algunos logran que las piezas quebradas de sus vidas sean como piedras preciosas que adornan una corona, ¿verdad? Y tú has sido sensible, te has dejado usar por Dios y tú has dejado que Dios haga de las heridas de tu vida, de las fracturas, de las malas decisiones de tu vida, tú has dejado que Dios de todo eso haga como esas piedras preciosas que adornan una corona, porque es la corona de Dios. Él es el que se glorifica. Sí. Él es el que dice, así de poderoso, así de grande soy, y así de poderoso que las cosas más feas de tu vida yo las puedo hacer lucir honrosas, gloriosas y victoriosas. ¿Algún consejo para alguna persona que está sufriendo con una adicción, a escondidas, que no sabe? ¿Qué consejo? ¿Cuál es tu mejor consejo que le puedes dar a una mujer que está sufriendo una adicción y no sabe? El mejor consejo es meterte a la palabra. El mejor consejo es probar a Dios. Pruébalo. El otro día en el centro de rehabilitación una chica me miraba con una cara de que sí, todo lo que dices, qué padre y qué suave, pero pruébalo, le digo. Nada más pruébalo. O sea, métete a la palabra un mes y dime si no va a haber transformación. Claro que la va a haber. Claro que la va a haber. Pero necesitamos tomar la decisión y accionar. Buscar ayuda. Con eso nos quedamos. Ya sabes, amigas, si estás bateando con eso, prueba a Dios. Y muchas gracias, Carla, por acompañarnos. Gracias por ser ese instrumento de Dios. Ya sabes, si te gustó, dale like, comparte y nos vemos a la próxima. Bye.